Estamos en la temática de Jesucristo, nuestro todo en todo. Y estamos entendiendo que el Señor Jesucristo es nuestro todo. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama, o le hemos puesto como nombre a esta palabra, presente Señor. Cuando el hombre va a prestar servicio militar y está allí en medio de los tiempos con los militares, cuando se le da una orden, el hombre siempre tiene que responder: Señor, sí Señor, porque es un llamado que le hace su alto rango. Aquel capitán, mayor, general que está ahí y que tiene un rango superior, le hace el llamado, y el soldado siempre tiene que responder con integridad, siempre tiene que responder con respeto, y siempre tiene que tener en cuenta que aquella persona que le está hablando tiene un rango superior al que él posee. Por eso hoy hablamos sobre esto, presente Señor, porque muchas veces en nuestra vida nos hemos olvidado del rango que tiene Dios para con nosotros. Y muchas veces hemos visto a Dios no como un Dios supremo, soberano y eterno, sino como un Dios común y corriente. Y se nos olvida muchas veces en la vida que a Dios hay que respetarlo, que a Dios hay que adorarlo, que a Dios hay que amarlo y que a Dios hay que darle el primer lugar en nuestras vidas. Porque cuando nosotros no le damos el primer lugar, cuando nosotros no lo adoramos, cuando nosotros no lo respetamos, cuando nosotros no lo amamos, estamos fallando con Dios. Y creo que es algo de lo que Dios siempre ha peleado con su pueblo, porque no le han dado el lugar que Él merece, no le han dado el primer lugar en sus vidas. La palabra de Dios en Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Me encanta cómo el Señor se presenta ante el pueblo. Y allí en medio les recuerda algo importante, tres aspectos importantes de Dios. El primero, que Él es el alto y el sublime, es decir, que Él está por encima de todo. De todo, que no hay nada que sea más alto, más superior, más grande que Él. Y esto es el primer punto que nosotros debemos tener en cuenta si somos hijos de Dios, si somos creyentes, si confiamos, si caminamos con Él. Que Él es alto y sublime, es decir, que por encima de Él no hay nada. Y a veces nos olvidamos que Él es el alto y el sublime. Y dice la palabra: el que habita en la eternidad. El mismo Dios que estuvo con tu abuelo, el mismo Dios que estuvo con tu padre, es el mismo Dios que está contigo, que estará con tus hijos, que estará con tus nietos, que estará con tus bisnietos y estará toda la eternidad. Porque es un Dios que es eterno. Él nunca se acaba. No sabemos cómo comenzó y no sabemos dónde comenzó y ni mucho menos dónde terminará, porque es eterno y ha estado desde la creación, desde hace miles de años atrás. Él ha estado presente. Estuvo con Moisés, estuvo con Noé, estuvo con Abraham, estuvo con Jeremías, estuvo con Jesús, estuvo con Juan, estuvo con Pedro y está con nosotros hoy. Es el mismo Dios que ha sido eterno. Y la tercera característica que nos recuerda la palabra y que con la que Dios se presenta ante el pueblo es que Él es santo. ¿Él es qué? Santo. Él no se equivoca, Él no comete errores, Él no tiene pecado. Él es santo. Pero nos encanta muchas veces en la vida decir: es que Dios se equivocó, es que Dios falló, es que mire, ese Dios en el que ustedes creen que es bueno, no es tan bueno que digamos. Y anoche hablábamos precisamente sobre eso y decíamos el ejemplo de Armero en Colombia. ¿Recuerdan la tragedia de Armero, verdad? ¿Cuánta gente murió en Armero? Y mucha gente dice: no,
¿Es que la culpa fue de Dios? ¿Cómo es posible que ese Dios en el que ustedes creen, que habla de amor, que habla de misericordia, permitió que tanta gente muriera? Hey, nos tenemos que frenar un momento y decir, Dios dio sabiduría a alguien para decir, ahí no se puede construir. Dios dio sabiduría a alguien para advertir, hey, lo que están haciendo está mal. Dios dio sabiduría a alguien para advertir, esto puede ser una tragedia. Pero el corazón orgulloso, vanidoso y avariento del hombre no permitió que la voluntad de Dios se hiciera. ¿Y cómo terminó la historia? Con un pueblo devastado, acabado. ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de la negligencia del hombre, del corazón lleno de avaricia, de orgullo del hombre. Entonces podemos entender que tenemos un Dios que es alto y sublime, un Dios que es eterno y un Dios que es santo. Y así se presenta Dios ante el pueblo con el profeta Jeremías. Y le dice al pueblo, hey, recuerden, yo soy el alto y sublime. No hay nada más alto que yo. Y dice el Señor, yo soy el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y continúa la palabra diciendo, yo habito en la altura y la santidad. ¿Ok? Sabemos que Dios está ¿dónde? En el cielo, sentado en el trono, ¿verdad? Y desde allí nos da su amor, desde allí nos llena de su presencia, desde allí bendice nuestra vida. Pero me encanta cómo el Señor cierra esta porción del pasaje diciendo, yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, Dios está allí en el trono, pero también está con aquel que se rinde, que se humilla delante de él. En los tiempos del profeta Jeremías y en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿cuántas naciones creían en Dios? Una sola, ¿verdad? Su pueblo, el pueblo escogido. Podemos decir que Dios era el Dios de todo el mundo, pero no todo el mundo creía en Dios. Porque las otras civilizaciones o naciones tenían sus dioses ajenos. Creían en Ra, creían en Artemisa, creían en muchas otras cosas, pero no creían en Dios. Pero me sorprende algo. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que Él había formado, que había sacado del exilio, el pueblo que Él bendecía todo el tiempo, era un pueblo que muchas veces no creía en el mismo Dios. No creía que Él era alto y sublime, no creía que Él era eterno, ni mucho menos que Él era santo. Y todo lo que Dios había hecho por ellos, y aún así ellos no creían. Me sorprende que el Antiguo Testamento dice que allí donde el pueblo llegaba y se posaba, lo primero que armaban era el tabernáculo, donde la presencia de Dios bajaba en forma de nube y se posaba. Y cuando la nube llegaba, todo el pueblo sabía que la presencia de Dios habitaba con ellos. Yo me imagino, usted se imagina usted tener en su casa un altar de adoración, un lugar donde usted adora al Señor y bajara una nube y se posara y usted supiera y dijera, ahí está la presencia de Dios. Dígame algo, ¿usted sería capaz de olvidarse de Dios sabiendo que todos los días Dios baja a su casa, llega a su casa y su presencia inunda su casa? Porque al pueblo de Dios sí le pasaba. Veían, sentían la presencia de Dios y se olvidaban de ese Dios. Veían los milagros, veían a un Dios que había abierto los mares, veía a un Dios que les había proveído el alimento del cielo, veía a un Dios que los había sacado de la esclavitud y los había llevado a una tierra que fluía leche y miel, y sin embargo se habían olvidado de Él. Se habían olvidado de Él. Entonces me sorprende algo. Las demás naciones no adoraban a Dios, no adoraban a Jehová, tenían sus dioses, pero aún así le temían a Él. Porque cada vez que el pueblo de Dios marchaba, cada vez que el pueblo de Dios iba, decían, a ese pueblo no lo toquen, porque el Dios que está con ellos es peligroso. El Dios que está con ellos les da la victoria. El Dios que habita con ellos, con ese nosotros no nos metemos. Increíble, no creían en Dios, pero le temían.
Y aquellos que sí creían en Dios, no le temían. Y estamos en los tiempos donde andamos tan frescos en el evangelio, andamos tan frescos en nuestra vida diaria, que se nos ha olvidado no creer, sino temerle a Dios. Hablábamos hace 8 días que el temor de Dios, ¿qué es? Es el respeto, es el amor, ¿verdad? Es entender que Él es el alto y sublime, que Él es el eterno, pero que también es el santo, y que por lo cual yo tengo que respetarlo, tengo que amarlo, tengo que confiar y creer en Él. Entonces, ¿por qué a nosotros se nos ha olvidado este aspecto tan importante en la vida? ¿Por qué será que nosotros, los que creemos en Dios, los que decimos, ay, yo creo en Dios, yo tengo una Biblia en mi casa, mire, yo creo en Dios, en ese Dios que está ahí? Entonces, ¿por qué no le da el primer lugar? Entonces, ¿por qué no lo adora? Entonces, ¿por qué no lo respeta? Entonces, ¿por qué no lo ama? Porque estamos en los tiempos donde necesitamos regresar a la presencia de Dios, regresar a adorarlo, regresar a amarlo, regresar a respetarlo, a temerle a Él. A no decir simplemente con palabras yo creo en Dios, sino a decir realmente yo le temo a Dios. Es el temor de Dios lo que me impulsa a seguir. ¿Y es que acaso su Dios es un Dios temerario? ¿Es un Dios que si usted no lo ama, entonces abre la tierra y se lo come usted? No. Es que el temor es el respeto que yo le guardo a ese Dios por lo que ha hecho en mi vida. Es el amor que yo le guardo a ese Dios por cómo ha obrado en mí. Por eso al comienzo decíamos el ejemplo del ejército. El soldado le guarda respeto a su superior porque sabe quién es él. Y sabe que cuando no le responde correctamente, le acarrea un castigo. Le acarrea que lo pongan a voltear, que lo pongan a hacer otras cosas, que lo lleven incluso hasta el calabozo. Ahora se imagina si Dios fuera así con nosotros, que hoy usted no le diera el respeto a Dios, que hoy usted mañana no le diera el respeto a Dios, que esta semana usted no le diera el respeto a Dios. ¿Y qué sucediera? Que Dios le castigara, que Dios lo encarcelara, que Dios hiciera algo terrible con usted. Imagínese usted eso. Pero no tenemos un Dios que es así. Tenemos un Dios que es como amoroso, piadoso, comprensivo. Y ese Dios está con nosotros todo el tiempo, pero está esperando a cambio de su misericordia que nosotros le amemos con todo el corazón, ¿verdad? Y si yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿por qué no darle el primer lugar? ¿Por qué no honrarlo? ¿Por qué no amarlo? ¿Por qué no respetarlo? Ahora, recordemos que la palabra del Señor cierra diciendo que Él está con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué será que solo buscamos a Dios cuando estamos atravesando un momento difícil? ¿Por qué será que buscamos a Dios solamente cuando llega la enfermedad, cuando llega la crisis, cuando llega el problema financiero, cuando el matrimonio está a punto de destruirse, cuando los hijos ya se nos han salido de las manos? Buscamos como último recurso a Dios. No lo buscamos como el primer lugar, lo buscamos como el último recurso de nuestra vida. Cuando Dios quiere ser nuestro primer recurso, cuando Dios desde el principio, desde el comienzo, quiere arreglar todo en nuestra vida. Nosotros como pastores siempre le decimos a las parejas, ¿por qué dejan para contarnos cuando ya están a punto de separarse? ¿Por qué no nos cuentan cuando empiezan a tener desde el inicio los problemas? Pero llegan a nosotros a consejería cuando, pastor, es que estoy que me separo. Uy, ¿cómo así? ¿Desde cuándo? No, pastor, es que ya llevamos un año así. ¿Y por qué no habían dicho nada? Por lo menos para orar por ustedes. Pero dejamos eso hasta cuando tenemos el agua, ¿dónde? En el cuello, cuando ya usted ya casi no puede respirar, cuando usted ya se siente asfixiado. Pero el Señor dice que Él está con los quebrantados de corazón, con aquellos que son capaces de rendirse, de arrodillarse, de humillarse y decir, Señor, reconozco que te necesito.
Y estamos en los tiempos donde necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Hablemos en materia financiera. La situación en Colombia no es la mejor. Todos los productos están caros. Un sueldo mínimo, por más que esté en 1.300.000, no alcanza para nada. Cuando una libra de carne en Charalá cuesta 12.000, 13.000 pesos, en Bucaramanga puede costar ya casi hasta 20.000 pesos. ¿Usted cree que un sueldo de 1.300.000 alcanza para algo? No, ¿verdad? Pero nuestra fe y nuestra esperanza la tenemos en Dios, el Dios que provee, el Dios que hace milagros, el Dios que abre caminos, el Dios que trae incluso la provisión hasta la puerta de mi casa. Pero nos hace falta quebrantarnos y decirle: Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Mire, cuando la palabra de Dios dice que Él es el alto, el sublime, el eterno, el santo, y que habita en la altura y la santidad, y que está con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. Cuando nosotros nos vamos a otra traducción, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, este pedacito dice que Él está para reanimar el espíritu. Y si lo aplicamos a nuestros tiempos actuales, yo quiero decirte algo. El Señor te dice: es tiempo de que reanimes tu espíritu y vivas un avivamiento. Y estamos en los tiempos donde hemos visto avivamiento. En Estados Unidos se vivió unas semanas de avivamiento, iglesias que han tenido avivamiento, personas que han tenido avivamiento en sus casas, porque es que estamos en los tiempos del avivamiento del Espíritu Santo. Recuerde que cuando Jesús muere, le presenta a sus discípulos ¿qué? El Espíritu Santo, y les dice: ahora les dejo el Consolador. Yo voy a estar preparando morada para ustedes. Voy a estar sentado a la diestra del Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, yo estaré intercediendo por ustedes para que el Padre haga, para que el Padre obre, para que el Padre dé ese milagro y el Padre se glorifique. Pero mientras tanto, les dejo al Espíritu Santo, al Consolador, al que los va a guiar, al que los va a levantar, al que les va a acompañar todo el tiempo. Y se nos ha olvidado que estamos en los tiempos del Espíritu Santo, y sacamos al Espíritu Santo de nuestras vidas. Nos acordamos de Dios, nos acordamos de Jesús, pero nos olvidamos que el Espíritu Santo habita con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo el Espíritu Santo está con nosotros. Pero queremos un avivamiento. Pastor, ¿por qué no se vive un avivamiento en Charalá? Pastor, ¿por qué no se vive un avivamiento en la iglesia? Pastor, ¿por qué no se vive un avivamiento en Colombia? Pastor, ¿será que es que la iglesia no tiene el avivamiento? Pastor, ¿será que el país no tiene el Espíritu Santo? Yo quiero decirle algo hoy. El avivamiento no se trata de un acto, no se trata de un evento. El avivamiento no se trata de esto. Se trata de algo en lo que yo soy el factor importante para el avivamiento. La iglesia está desesperada buscando un avivamiento. La iglesia está desesperada a llegar a un lugar donde la gente caiga al piso, donde la gente hable en lenguas, donde el paralítico se levante y listo, y ya se conforma con eso. Ya viví el avivamiento y ya no necesito nada más. No, el avivamiento no se trata de eso. El avivamiento no se trata de un solo momento. El gozo de un avivamiento, ¿sabe cómo se vive? ¿Sabe de qué es? El gozo de un avivamiento se vive en una relación personal con Dios. Usted quiere tener un avivamiento, tenga una relación personal con Dios. Porque si usted no tiene una relación personal con Dios, no va a tener un avivamiento en su vida. Es decir, el Espíritu Santo no se va a manifestar grandemente. Pero todo el mundo habla de avivamiento porque la palabra avivamiento se ha hecho una palabra de moda. Aunque era una palabra que existía desde hace mucho tiempo, es una palabra que este año 2023 se ha vuelto una palabra de moda dentro de los creyentes. Ay, son los tiempos del avivamiento, son los tiempos del Espíritu Santo. Miren la gente cómo adora, miren la gente cómo llora, miren la gente cómo se bota al piso, miren la gente. ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo? Porque el avivamiento es mi encuentro personal con Dios.
Tú no necesitas ir a un evento de multitudes para sentir un avivamiento. Tú necesitas estar en tu casa, arrodillado, postrado ante el Señor, rindiéndote ante Él, sintiendo su presencia y viviendo un avivamiento. Pastor, ¿cuándo vamos a vivir un avivamiento en la iglesia? Cuando tú tengas un avivamiento en tu casa, cuando tú tengas un avivamiento allí en lo secreto, en lo profundo con el Señor. De lo contrario no vas a sentir, porque vas a querer vivir un avivamiento de un momento y ya. Nuestras vigilias que hemos venido haciendo durante este año, cada vigilia hemos sentido un avivamiento grande, maravilloso. Y se vive en esa noche un avivamiento. No les dejo mentir, con cada persona que ha asistido a la vigilia, pastor, el avivamiento que tuvimos anoche fue maravilloso. Bien, ok. Súper genial. ¿Y qué pasó después? No, pues llegué a mi casa. ¿Y qué pasó después? No, pues me levanté al otro día. ¿Y qué pasó después? No, pues todo normal. Entonces, ¿dónde quedó el avivamiento? ¿En un evento de un día? Cuando el avivamiento tiene que ser todos los días a solas con Dios. Se nos olvida que el tiempo de avivamiento no es una multitud de masas adorando al Señor. Es que yo lo estoy adorando a Él. Porque Él es mi todo, Él es mi primer lugar, Él es el eterno, el soberano, el alto, el sublime, el santo. Y yo me postro y me rindo delante de Él para que Él traiga un avivamiento a mi vida. Ese es el gozo del verdadero avivamiento. Vivir un avivamiento es volver al primer amor. ¿Usted recuerda el día que se encontró por primera vez con Jesús? ¿Usted recuerda el primer día que tuvo a Jesús en su vida? ¿Usted recuerda el primer día que usted dijo, wow, yo de qué me estaba perdiendo? No me había encontrado con Jesús. Y ese amor nació en su corazón. Y usted quería hacer de todo. Usted quería leer, coger la Biblia y devorársela en un día. Usted quería orar por enfermos. Usted quería hacer de todo porque se sentía lleno de la presencia de Dios. ¿Y por qué se le olvidó todo eso? Usted no quería dejar de asistir a la iglesia. Ojalá todos los días hicieran culto en la iglesia para estar allá. Porque, ay, Señor, te amo con todo mi corazón. Y yo te pregunto, entonces, ¿dónde quedó el primer amor? ¿Solo en un primer día? Porque el primer amor es como el matrimonio. El hombre o la mujer cuando están de novios, mi amor, te amo, eso hacen hasta lo imposible por la pareja. Pero después de que le ponen el anillo, las cosas cambian y son diferentes. Yo me acuerdo cuando era novio, hacía tal cosa. Yo me acuerdo cuando era novia, hacía tal cosa. Ahora ya ni me mira, ahora ya ni me abraza, ahora ya ni me besa, ya no me toma de la mano, ya no me saca a pasear. ¿Por qué? Si es que el primer amor que tuvo lo tiene que tener durante todo el matrimonio, porque usted se unió por amor a esa persona. Usted amó a esa persona y con ese mismo amor que usted se entregó, tiene que vivir todos los días y nunca olvidarse que tiene que amar y respetar a la persona que tiene a su lado, y que todos los días es su obligación, tanto hombre como mujer, guardar y cuidar ese primer amor. Lo mismo sucede en mi relación con Dios. Todos los días debo guardar, cuidar, conservar, sembrar, regar ese primer amor que yo tuve con Él. Porque no puede ser que pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y hay cristianos que dicen, pastor, ore por mí porque siento que estoy como alejado del Señor. ¿Por qué? Si ya lleva años creyéndole a Dios. Entonces, ¿dónde dejó su primer amor? ¿Guardado en un cajón, en una caja fuerte, enterrado para ver si crecía? En estos días vi en C-Radio que publicaron algo que me dio risa. Un muchacho que para ahorrar para comprarle un iPhone a la novia enterró el dinero, y cuando lo fue a sacar el dinero estaba dañado. No entierre su primer amor, porque cuando lo vaya a sacar, su primer amor va a estar destrozado, va a estar acabado. Que ese primer amor esté siempre vivo, encendido. Que ese primer amor esté ahí, todos los días presente en su vida.
Y véalo desde cualquier punto que usted lo quiera ver. El primer amor de un padre a sus hijos, el primer amor de un hijo con su padre, el primer amor de una pareja de esposos, el primer amor con el Señor Jesucristo. Véalo desde cualquier punto de vista, pero mantenga vivo el primer amor. Pastor, ¿por qué será que no sentimos un avivamiento? Porque tiene que volver al primer amor, volver a enamorarse del Señor, volver a sentir ese cosquilleo, esas mariposas en su estómago por el Señor y decirle: Señor, es que verdaderamente te amo. Pero usted puede pararse y decir: Señor, te amo. Pero seguramente la palabra en Primera de Juan nos dice que podemos ser hipócritas porque lo estamos amando de boca y no de corazón. Entonces yo quiero decirle algo hoy. ¿Por qué no regresa a su primer amor? ¿Por qué no vuelve al primer amor? ¿Por qué no vuelve al primer amor? Pastor, es que hay muchas dificultades. Pastor, es que usted no sabe los problemas. Pastor, es que en la iglesia hay alguien que me mira feo. Pastor, es que no sé qué. ¿Y qué importa? Cuando usted sale de la iglesia, ¿qué encuentra? Personas que lo miran feo, personas que lo tratan mal, personas que lo humillan. Y entonces, ¿por qué no se va del mundo? Pero muchas veces preferimos irnos de la iglesia y de la presencia de Dios. Pero afuera, como si nos tratan feo y nos tratan mal, nos preferimos quedar allá. Una vez, en mis tiempos de borrachera, a mí me gustaba ir a un bar en específico porque trabajaba allí un amigo. Pero en ese bar, siempre que yo asistía, habían problemas, habían peleas, botellas partidas, cascos volaban, mesas rodaban. Pero me encantaba ir allá. Y un día alguien me dijo: oiga, ¿usted por qué no lo sacan de allá? No, pues es que como es el bar del amigo, pues hay que ir a apoyarlo. ¿Y usted qué está esperando? ¿Que le entierren un botellazo? ¿Que le partan una silla en la cabeza? Usted está loco, hermano. No, que cuento que es su amigo, él verá. Usted ya fue algún día, le hizo la compra. Váyase de ahí, porque si no, un día lo van a sacar en una ambulancia de allá. Efectivamente, ese mismo día hubo una pelea y terminé peleando. A un chico cogí el casco y le di un cascazo y le partí la mandíbula, y a mí me dejaron el ojo morado. Y yo dije: oiga, en serio esas palabras, ¿qué me quedo haciendo acá? Y no volví. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que acarreaba en ese lugar. Obviamente no volví. Seguí en mis andanzas, sí, claro, pero no volví a ese lugar. Entonces, yo te digo algo hoy. Si tú en los años que llevas de ser creyente del Señor Jesucristo, de caminar con Jesús, de recibir al Espíritu Santo, de adorar y darle el primer lugar a Dios, y entonces encuentras una falla en la lógica, encuentras una falla en el lugar donde estás, ¿qué decisión tomas? ¿Te vas o te quedas? Porque el primer amor del Señor dice: yo me quedo delante de la presencia del Señor, peleo mis batallas delante de la presencia del Señor, me rindo y me humillo delante de la presencia del Señor, porque lo único que me importa es la presencia del Señor. Y vuelvo y repito, ¿acaso en el mundo afuera no encontramos más cosas? Entonces, ¿por qué no nos alejamos del mundo? Pero allá sí nos quedamos. Y Dios nos dice: si tú no vuelves al primer amor, no vas a poder sentir un avivamiento en tu vida. No vas a poder sentir al Espíritu Santo encendiendo la llama de tu fe, de tu pasión. Pastores, que yo he visto personas que oran, y cuando oran, mejor dicho, se hacen milagros en su vida. Es que no son solo ellos, usted también está llamado a hacer lo mismo. Usted está llamado a sentir la presencia del Espíritu Santo y ver una manifestación grande del Espíritu Santo en su vida y en su casa. Pastor, ore por mí. No, vamos y le enseño a orar para que el Señor lo escuche, para que el Señor obre en usted. Y muchas veces me he encontrado personas que me dicen: pastor, ore por mí, que es que a usted el Señor sí lo escucha. ¡Qué mentira tan grande! Dios nos escucha a todos por igual. A todos por igual. Pero tenemos que buscarlo ahí, en lo profundo, quebrantados de espíritu, quebrantados de corazón, rendidos ante su presencia. Porque así es como debemos estar.
Hace un momento cantábamos en la alabanza: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y es verdad, no hay un lugar más maravilloso para mí que rendirme a los pies del Señor Jesucristo, rendirme ante Él y decirle: Señor, tú eres el soberano, tú eres el eterno, tú lo eres todo para mí. Pero necesitamos llegar a esos tiempos. Mire, el Salmo 69 en el versículo 32, en la segunda parte, o bueno, completo, dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. Pero cierra el pasaje, el versículo, diciendo: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. ¿Quiere tener vida? ¿Quiere tener paz? ¿Quiere tener gozo? ¿Quiere tener un avivamiento? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo busque la presencia de Dios. Dios le dijo a Josué un día: Moisés se murió, ¿ya qué podemos hacer? Le toca a usted hacerse cargo del pueblo. Y yo no me imagino a Josué diciéndole: Señor, yo, un simple ayudante, yo, Señor, yo no sé nada de eso, a mí me da miedo. Y Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, y en todo lo que emprendas tendrás éxito. ¡Wow! ¡Maravilloso! La clave del éxito en la vida es ser esforzado y valiente. Bíblicamente está. Pero hay una letra chiquita que a muchos no les encanta leer. Unos versículos atrás dice que debe guardar la ley en su boca y en su corazón, y meditar en esa ley de día y de noche. Es decir, que todo el tiempo debe buscar la presencia de Dios para ver el éxito en su vida. Para que usted sea esforzado y valiente, debe tener al Señor de su lado, porque Él le da la fortaleza, Él le da el vigor, Él lo levanta cada vez que usted se caiga. Por eso la letra chiquita muchas veces no la leemos y se nos olvida que debemos meditar en la ley de día y de noche y atesorarla en nuestra boca y en nuestro corazón, porque debemos buscar a Dios todo el tiempo y vivirá nuestro corazón. ¿Quieres un corazón lleno de vida? Busca al Señor. ¿Quieres una familia llena de vida? Busca al Señor. ¿Quieres un negocio lleno de vida? Busca al Señor. ¿Quieres que tu vida esté llena del Espíritu Santo, que haya un avivamiento? Busca a Dios. ¿Qué debo hacer para vivir un avivamiento? Buscar a Dios en lo íntimo, en lo personal, en lo secreto. Que Dios viva en mi corazón. Que Dios viva en mi corazón todo el tiempo. Si Dios vive en mi corazón, de mi boca no vuelve a salir una mala palabra. Si Dios vive en mi corazón, en mi pensamiento no vuelve a haber un mal pensamiento. Pero si Dios no vive en mi corazón, yo voy a fallar, me voy a equivocar. Pastor, y entonces las personas que fallan y que se equivocan es porque no creen en Dios, es porque no están en la cobertura de Dios. No, es porque no han afianzado a Dios en su corazón. Y cuando Dios no está afianzado en su corazón, se cometen errores, se cometen equivocaciones. Pero ¿sabe qué me encanta de la palabra? Que en la historia del hijo pródigo, el padre espera por su hijo con un garrote en la mano, con una escopeta apuntando. ¿Cómo lo espera? Con los brazos abiertos, diciendo: estoy contento que mi hijo ha vuelto a casa. Preparen la mejor ropa, hagan el mejor banquete, porque el que estaba perdido ha regresado. A eso es lo que le encanta al Señor. Y usted podrá decir: bueno, sí, de pronto reconozco que no he buscado a Dios, de pronto reconozco que no tengo a Dios en mi corazón, de pronto reconozco que he tenido malos pensamientos, que he tenido malas palabras, que he hecho cosas que no debía hacer. Pero Dios te está esperando, ¿cómo? Con los brazos abiertos, a que tú regreses, a que vuelvas a ese primer amor y puedas sentir su presencia nuevamente llenando toda tu vida. Porque de eso se trata la esencia de este libro llamado la Biblia. ¿Usted sabe cuál es el tema principal de la Biblia? Es la salvación, que tú seas salvo. Porque de principio a fin este libro nos habla de salvación. Que tú seas redimido, perdonado de tus pecados. Este libro no nos habla de un montón de santos.
santos que juzgaban, santos que señalaban. No, nos habla de un montón de pecadores que fueron perdonados. ¿Por quién? Por Dios. Un montón de personas como usted y como yo, que fallamos y nos equivocamos todos los días, pero que el Padre nos espera, ¿cómo? Con los brazos abiertos, a que regresemos al primer amor. Yo quiero decirte algo hoy. ¿Qué diferencia hay entre un asesino y una persona que trata mal a otras personas con groserías, que busca hacerle el mal a alguien? ¿Qué diferencia hay entre ese asesino y esa persona? De pronto, la manera en cómo hace las cosas, porque el pecado es el mismo. No importa lo que tú seas, no importa si eres un borracho, no importa si eres un pornográfico, no importa si eres un asesino, eres un pecador. Porque el pecado que tú haces no importa. La Biblia nos llama pecadores. No nos llama, usted es pecador de esto, usted es pecador de aquello. No, nos dice que todos somos pecadores. Y que al igual que ustedes y yo somos pecadores todos los días, porque en algo fallamos. De pronto no en la misma cantidad, en la misma magnitud que otros, pero todos somos ¿qué? Pecadores. Porque siempre le fallamos a Dios. Y fallarle a Dios es pecado. Retomamos al tema del ejército. Cuando el soldado le falta a su superior, sin importar cuál sea la falta, tiene su reprensión, ¿verdad? Sin importar cuál sea la falta. Si no respondió, lo reprenden. Si respondió mal, lo reprenden. Si insultó a su superior, lo reprenden. Si se vuela, lo reprenden. Con Dios es igual. Cada vez que tú le fallas, sin importar cuál sea la falla, te estás equivocando, estás fallando. Por ende, estás pecando. Pero necesito nuevamente volver al primer amor. Porque el avivamiento comienza de una manera personal para que pueda extenderse a lo demás. Pastor, es que yo siento que a mi familia le hace falta como la presencia de Dios. Hombre, comienza contigo. Porque cuando tú te encuentras con el Señor en lo profundo, cuando el Señor te levanta en ese tiempo en el que tú lo buscas, cuando tú tienes un avivamiento con Él, lo demás se contagia de eso. Tenlo por seguro. Son como los cuadros virales que estamos viviendo. No hace falta sino uno que llegue con gripa, ¿verdad? Tenemos ahorita a nuestro niño en el jardín y se le ha pasado de peste en peste. ¿Por qué? Porque no hace falta sino que llegue otro niño más al jardín con gripa para que todos se contagien de gripa. El avivamiento tiene que ser igual. Cuando tú vives tu avivamiento diario todos los días en tu casa termina siendo avivada, tu iglesia termina siendo avivada, el lugar donde te encuentras termina siendo avivado, porque hay uno solo que está orando, que está luchando, que está en lo secreto, que le está clamando a Dios, porque haya ese avivamiento. Pero se necesita uno para que se esparza, porque el avivamiento comienza de manera personal. ¿Por qué no estamos viviendo un avivamiento? Examina hoy tu corazón. ¿Cómo se encuentra tu corazón? ¿Será un corazón que todavía odia? ¿Será un corazón que todavía habla con malas palabras? ¿Será un corazón que todavía es orgulloso? ¿Será un corazón que todavía es vanidoso? ¿Será un corazón que todavía piensa más en usted mismo que en el mismo Dios? Examine su corazón hoy. Y pregúntese, ¿por qué no estoy teniendo un avivamiento personal? ¿Por qué será que la presencia de Dios no se manifiesta? Examine hoy su corazón. Respóndase a usted a sí mismo, allí en lo secreto, y diga, caramba, sí estoy fallando, sí me estoy equivocando. Examine su corazón hoy. ¿Qué está haciendo falta en mi corazón? Yo le tengo la respuesta, ¿qué es lo que le hace falta? A usted le hace falta que Jesús esté en su corazón. Le damos el primer lugar a Dios, honramos a Dios por nombre, por respeto, porque sabemos que Él es el alto y sublime. Pero se nos olvida que hace más de 2000 años su Hijo Jesucristo vino a este mundo, se sacrificó en una cruz por mí, por cada uno de nosotros. Él en la cruz derramó su sangre por ti. Limpió tus pecados, perdonó tus pecados, te dio libertad a ti por lo que Él hizo en la cruz.
Y nos olvidamos de que Jesús debe habitar ¿dónde? En mi corazón. Un Jesús que ama. Nos encanta tener una relación vertical con Dios, pero se nos olvida que debemos tener una relación horizontal con los demás. Porque el amor que Dios me da verticalmente, yo lo tengo que proyectar a los demás. ¿Y cómo lo voy a proyectar? Con Jesús en mi corazón. Por eso la palabra dice que Él es la piedra angular. Porque ese amor que llega verticalmente, Él lo hace resplandecer. Él es como un faro de luz. Lámpara es a mis pies, porque Él alumbra. Lo que Dios me da, yo lo tengo que transmitir por medio de Cristo Jesús. Que no se te olvide eso en tu vida. Mire, pero muchas veces nos olvidamos de Jesús. ¿Y sabe por qué? La palabra de Dios en Hechos capítulo 2 versículos 22 y 23 dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. Un Jesús que hacía cosas grandes, como en nuestros tiempos actuales. ¿Quién no ha recibido un milagro de Jesús? Todos, ¿verdad? ¿Cierto? Y anoche decíamos, el primer milagro del día, ¿cuál es? La vida. Gracias a Dios tenemos vida, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Jesús, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Me encanta cómo cierra el pasaje recordando que no fue Dios, no fue culpa del imperio, fue culpa de los mismos que Jesús venía a salvar, que Él terminó muriendo en una cruz, clavado en una cruz. Estamos en los tiempos donde nosotros, sinceramente, seguimos matando y crucificando a Jesús. Porque cada vez que yo no tengo a Jesús en mi vida, cada vez que no tengo a Jesús en mi corazón, cada vez que me olvido de Jesús, es como si lo estuviera matando y crucificando nuevamente. Es como si lo estuviera entregando nuevamente y diciendo: ¿saben qué? Crucifíquenlo porque yo no lo necesito. Crucifíquenlo porque no necesito que haga parte de mi vida. ¿Usted no se ha preguntado por qué esta nueva generación que se está levantando no creen en Jesús? ¿Usted ha visto niños, jóvenes que no quieren saber nada de Cristo? No, a mí no me hable de Jesús. Yo no creo en esas fantasías. Yo no creo en ese libro de fantasías que ustedes tienen llamado la Biblia. Yo no creo en Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido débil en su fe, porque usted ha sido débil en su creencia en Jesús, porque cuando usted no ha creído en Jesús, los demás no van a creer. Por eso necesitamos volver al primer amor y creer en Jesús, para que las nuevas generaciones que se están levantando crean en Jesús. Necesitamos volver al primer amor para volver a creer en Él. Por eso no estamos viviendo un avivamiento, porque la única manera de estar llenos del Espíritu Santo es cuando Cristo vive en mi corazón. Jeremías capítulo 5 versículo 7 dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. El pueblo de Dios, guiado por Dios, que decían que creían en Dios, lo habían olvidado, lo habían dejado y habían preferido hundirse en los placeres del mundo que hundirse en la presencia y en la profundidad de Dios. Estamos repitiendo la historia con un protagonista diferente. Vino Jesús, hizo milagros, nos salvó de la muerte, perdonó nuestros pecados, transformó nuestras vidas, entre comillas grandotas, transformó nuestras vidas. Pero nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de lo que Jesús hizo por nosotros. Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien
hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Se nos olvida que el papel que ahora juega Jesús por nosotros es que está sentado a la diestra del Padre y que nos está recordando que debemos buscarlo a Él primeramente. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Usted sabe por qué muchas veces la petición que usted le pide a Dios no se da? Porque usted está pidiendo mal. La palabra de Dios dice que debemos pedir en el nombre de Jesús. Ay, Dios, yo te pido un carro en el nombre de Jesús. No, pídele a Jesús, porque Jesús está intercediendo por ti ante el Padre. Señor Jesús, yo te pido por mi salud. Señor Jesús, yo te pido por mi familia. Señor Jesús, yo te pido por mi matrimonio. Señor Jesús, yo te pido por mis hijos. Y Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, le dice: papá, aquel hijo tuyo está clamando, está pidiendo. Dale aquello que está, por lo que está orando. Obra sobre él para que pueda ver cómo tú te glorificas en su familia, en su casa y en su vida. Mire, conocer es profundizar. Recordemos, he venido insistiendo estos últimos domingos. Debemos profundizar con Jesús, llevar una vida personal de devoción, una búsqueda diaria de Dios. Si Cristo vive en mí, yo debo vivir para Cristo. Si Cristo vive en mí, yo debo vivir para Cristo. Entonces, y solo entonces, voy a tener el fruto del Espíritu Santo. Una palabra que sé que muchos conocen, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero cierra el versículo 24 diciendo: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tus malos deseos, tus deseos carnales, tus cosas del mundo deben morir en la cruz donde Cristo murió, para que vivas ahora con Cristo en tu corazón y puedas ver el fruto del Espíritu Santo obrando en ti. Cierro con esto. Avivamiento es volver al primer amor. Avivamiento en su defecto, si tú no has vivido el primer amor con Jesús, entonces tienes que volver a nacer. Un día Jesús le dijo al principal sacerdote, al fariseo, y le dijo: tienes que volver a nacer. Y él le dijo: ¿tengo que volver acaso al vientre de mi madre? Y él le dice: tanto que conoces las escrituras que no entiendes lo que te estoy diciendo. Volver a nacer es aceptar que solo Cristo es mi Salvador, que solo en Cristo encuentro salvación, en nada más. Porque de principio a fin la palabra nos recuerda que el único mediador entre el Padre y yo se llama Jesucristo. Que lo único que yo tengo que buscar en mi vida es la presencia de Dios, a su Hijo, y llenarme del Espíritu Santo. Porque es lo único que basta y es suficiente para mí. Durante el Antiguo Testamento, Dios se cansó de decirle al pueblo: volteen su mirada a mí. En los tiempos de Jesús, durante sus 3 años de ministerio, Jesús
todo el tiempo repitió: miren el reino de Dios, acepten mi palabra, porque yo vengo a traerles el mensaje de salvación. Muere Jesús, resucita Jesús, hay el avivamiento y sus discípulos empiezan a predicar la palabra. ¿Y qué predican? Vayan a Pedro, vayan a Juan. No, vuélvanse a Jesús, crean en Jesús, vivan para Jesús, y sus vidas serán transformadas y serán merecedores de la salvación y de la vida eterna. Y cada vez que Pedro, Pablo o Juan llegaban a predicar estas palabras, a predicar estas enseñanzas, y en aquel lugar aceptaban única y exclusivamente a Jesús como su Salvador, dice la misma Biblia que había llenura del Espíritu Santo sobre todo aquel que decía: yo quiero aceptar a Cristo como mi único Salvador. Por eso, y te recuerdo, regresa al primer amor, o en su defecto, nace de nuevo, restaura tu relación con Dios. Es tiempo de un despertar espiritual por medio de la oración, por medio de la rendición, por medio de la entrega. Ora al Señor, ríndete ante Él, entrégate ante Él y cierra con la convicción. Cree fielmente en Él, confía fielmente en Él, que Él se encargará de todo en tu vida. Quiero orar por ti hoy. Ponte de pie en esta mañana. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de crecimiento, de edificación. Gracias por tu amor, Señor, porque a través de tu amor, Señor, yo puedo ver el verdadero significado de lo que eres tú, Señor. Padre, enséñame a no olvidar que tú eres el alto y el sublime, el eterno, el santo, el todopoderoso. Perdóname, Señor, si en algún momento de mi vida no te he dado el lugar que tú mereces. Perdóname si en algún momento de mi vida, Señor, yo, Señor, no he temido a ti, no te he respetado, no te he amado, no te he tratado como tú mereces ser tratado. Perdóname, Señor, si en mi corazón hoy no está habitando Jesús. De pronto solo está habitando de palabra, pero no de convicción. Perdóname si Jesús no habita en mi corazón. Pero yo te pido hoy, Señor, que tú, mi Jesús, vengas hoy a mi corazón. Llegues a mi corazón. Permíteme recibirte en mi corazón, Señor Jesús. Volver a enamorarme de ti. Volver al primer amor con tu presencia. Permíteme hoy, Señor Jesús, enamorarme de ti con todo mi corazón, como la primera vez. Permíteme hoy, Señor Jesús, contemplar tu hermosura, contemplar tu majestad, contemplar tu santidad. Yo pongo en tus manos, Señor Jesús, mi vida, mis pensamientos y mi corazón. Y te pido, Señor Jesús, que obres grandemente en mí, porque quiero llegar a lo profundo contigo. Quiero pelear por mi bendición. Quiero vivir un avivamiento en mi casa, en mi vida, en mi familia y en todo lugar donde vaya, Señor Jesús. Porque hoy hemos entendido que el avivamiento lo vivo en tu presencia de manera personal. Perdóname si he fallado incluso en eso, Señor. Pero hoy nos comprometemos a buscar más de ti, a llenarnos más de ti, Señor Jesús. Hoy nos comprometemos a buscar más de tu presencia y a levantarnos en victoria, creyendo que tenemos un Dios que abre las aguas. Creemos que tenemos un Dios que trae la provisión desde el cielo. Creemos en un Dios que levanta columnas de fuego para cuidarnos. Creemos en un Dios que nos ama todo el tiempo y que nos espera con los brazos abiertos. Creemos en un Dios que hará cosas grandes y maravillosas
con cada uno de nosotros. Yo creo en ese Dios que va a obrar en mi casa. Yo creo en ese Dios que va a obrar en mi familia. Yo creo en ese Dios que va a obrar en mis hijos. Yo creo en ese Dios que va a obrar en mi matrimonio. Yo creo en ese Dios que va a obrar en mi negocio, en mis finanzas y en todo, en lo que yo le pida, allí, en lo profundo, en lo secreto, en la intimidad con Él. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. Y hoy clamamos por ese avivamiento personal de cada uno de nosotros, Señor. Hoy clamamos por ese avivamiento, Señor. Yo oro por el avivamiento que cada persona tendrá a partir de hoy en su vida, buscando la presencia de Dios, teniendo a Cristo en su corazón y siendo derramado el fruto del Espíritu Santo para que haya un verdadero avivamiento. La palabra de Dios en Oseas capítulo 10 versículo 12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que vengan y os enseñe justicia. Otra traducción nos dice qué significa ese barbecho: siembren para ustedes según la justicia, sieguen conforme a la misericordia. Rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. Señor, hoy te pedimos, rompe la tierra de nuestro corazón para poder sembrar el fruto de tu Espíritu. Rompe la tierra de mi corazón, Señor, para sembrar lo bueno en mi vida. Rompe la tierra de mi corazón, Señor, para comenzar un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Rompe la tierra de mi corazón, Señor, para que solo tú seas ese fruto que dé buen fruto, Señor. Ese fruto, Señor, que sea el fruto del Espíritu Santo. Rompe, Señor, lo que tengas que romper, pero permite que dé buen fruto, Señor. Hoy nos rompemos delante de ti, hoy nos rendimos delante de ti, hoy nos quebrantamos delante de ti. Te decimos, Señor, levántanos nuevamente, porque queremos buscar de ti, queremos llenarnos de ti, Señor. Y te pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús, que obres grandemente en nuestra vida, que seas tú quien gobierne mi casa, quien gobierne mi familia, quien gobierne mi corazón, Señor Jesús. Hoy te lo pedimos con todo el corazón. Repite estas palabras conmigo hoy: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis errores, y como dice tu palabra, rompe la tierra de mi corazón para poder sembrar el buen fruto, Señor. Que ese fruto seas tú, Señor, para que con el pasar del tiempo sea el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, y de ahora en adelante gobierna mi vida. Yo te acepto como mi Salvador, como mi libertador, como mi sanador y como mi Rey. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.